Cada día, las fábricas que proveen a McDonald's producen hasta 5 millones de hamburguesas, suficientes para alimentar a millones de personas alrededor del mundo. Desde la cría de ganado en granjas hasta el empaque final, el viaje de la hamburguesa incluye un proceso completamente fascinante. Así que, prepárate, porque hoy vamos a descubrir cómo se fabrican las hamburguesas más famosas del planeta. De la granja a la fábrica. El camino de una hamburguesa comienza antes de llegar a la cocina del restaurante. Todo empieza en las granjas donde el ingrediente estrella, la carne de res, es producido. McDonald's trabaja principalmente con proveedores que crían el ganado en condiciones estrictamente supervisadas. Los estándares de calidad son altísimos, ya que no solo buscan carne de excelente sabor, sino que también tienen que cumplir con políticas de sostenibilidad y bienestar animal. Las vacas de estas granjas se alimentan con dietas cuidadosamente controladas para garantizar la calidad de la carne. Una vez que han alcanzado el tamaño ideal, los animales son enviados a mataderos especializados. Aunque esta es una parte sensible del proceso, es completamente necesaria para que podamos obtener carne de res. Es importante mencionar que, en estos lugares, McDonald's exige el cumplimiento de estándares altos en términos de higiene y protocolos éticos. Terminado el proceso, la carne es inspeccionada cuidadosamente para asegurar que esté libre de enfermedades o contaminantes. Una vez certificada, se transporta en camiones refrigerados hasta las plantas proveedoras de McDonald's. Aquí es donde comienza la magia industrial. La transformación. Al llegar a las fábricas, la carne pasa por un proceso de purificación. Las piezas más grandes son revisadas para garantizar que no tengan restos de hueso, cartílagos o excesos de grasa que puedan reducir la calidad del producto final. Para esto, se utilizan escáneres avanzados de rayos X, capaces de detectar minúsculas imperfecciones dentro de la carne. Una vez lista para procesar, la carne se corta en bloques grandes y se almacena en contenedores gigantes, cada uno con una capacidad de hasta 500 kilos. Imagina, solo en una fábrica se procesan hasta 500 contenedores al día. Trituración. La siguiente parada es en las trituradoras masivas, donde la carne se pica meticulosamente. ¿Sabías que durante el triturado una máquina especial garantiza que no haya residuos de hueso mezclados con la carne? Es un detalle que pasa desapercibido, pero garantiza que las hamburguesas sean 100% puras y seguras. Una vez que la carne toma forma de pequeños hilos similares a espagueti, lo cual indica que tiene la textura perfecta, es momento de darle forma. Moldeo y forma. Aquí entran en acción las máquinas moldeadoras automatizadas, las cuales se encargan de crear esas famosas porciones redondas, consistentes y exactamente del mismo tamaño que las hamburguesas que conocemos. Estas máquinas tienen la capacidad de producir cientos de unidades por minuto, lo que resulta en cifras de varios millones de hamburguesas al día en algunas plantas. Pero no pienses que el viaje termina aquí. La carne aún debe pasar por un proceso crítico. El ultracongelado. Las hamburguesas moldeadas entran en túneles gigantes donde son congeladas a una temperatura de menos 18 grados Celsius. Este paso no solo permite que las hamburguesas mantengan su calidad y frescura, sino que también facilita su transporte a largas distancias sin comprometer el sabor. Antes de empacarlas, las hamburguesas son pesadas y revisadas una última vez. Aquellas que no cumplen con los estándares de McDonald's son retiradas del proceso. Las restantes se colocan en bolsas plásticas selladas al vacío que luego viajan a cajas diseñadas para protegerlas en todo momento. El pan. No todo se trata de la carne. El pan es otro elemento clave de una buena hamburguesa, y McDonald's no escatima en asegurar que sus panes sean suaves, frescos y consistentes. Las fábricas que producen los panes utilizan una receta básica pero precisa. Todo comienza con harina, levadura líquida, agua y sal. La masa es mezclada durante varias horas en enormes batidoras industriales. Posteriormente, se deja fermentar en condiciones controladas de temperatura y humedad,
para garantizar que se forme esa textura esponjosa por la que los panes de McDonald's son famosos. Una vez fermentada, la masa pasa por máquinas moldeadoras que crean pequeñas bolas. Estas bolas de masa fermentada reposan nuevamente, esta vez en moldes individuales. Antes de hornearse, la masa es cubierta con una capa generosa de semillas de sésamo, algo que los caracteriza visualmente. Luego, el pan pasa por hornos industriales gigantes, con temperaturas que oscilan entre 240 grados centígrados y 260 grados centígrados durante unos 10 minutos. Al ser horneados, los panes entran en túneles de enfriamiento donde se aseguran de que alcancen la temperatura y consistencia ideal antes de ser empaquetados. Los extras. El éxito de una hamburguesa no solo depende de la carne y el pan, sino también de los ingredientes frescos y complementos que la acompañan. Por ejemplo, las lechugas usadas por McDonald's son cultivadas en granjas seleccionadas donde el suelo es inspeccionado regularmente. Una vez recolectadas, las lechugas son enviadas a fábricas donde son cortadas minuciosamente, lavadas a fondo y secadas con vibraciones antes de ser envasadas. El queso, por su parte, pasa por un proceso especializado donde se corta en lonchas delgadas y homogéneas, diseñadas precisamente para derretirse al calentarse sin perder su forma. Y luego está el ketchup. Aunque la receta permanece en secreto, lo que sabemos es que se elabora con tomates seleccionados, vinagre, especias y azúcar. Desde las fábricas, todos los ingredientes viajan en condiciones óptimas de refrigeración hacia los centros de distribución y finalmente a los restaurantes. Una vez que llegan, el trabajo manual y las parrillas de doble cara toman el relevo para transformar esos insumos en la hamburguesa que conoces. El proceso tiene una precisión tal que una hamburguesa puede pasar del congelador al plato en cuestión de pocos minutos. Desde la mezcla de la carne, el tostado del pan, hasta la adición de toppings, todo está cronometrado perfectamente para garantizar sabor y rapidez. Detrás de cada hamburguesa de McDonald's hay una red global de granjeros, trabajadores, ingenieros y chefs que aseguran que todo salga perfecto. Ahora que sabes cómo se fabrican las hamburguesas de esta gigante cadena, ¿te parece tan sencillo como pensabas? Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like al canal y activar las notificaciones para más contenido fascinantes como este.